La responsabilidad de ustedes es, primero, estar preparados para escuchar cosas nuevas. A lo mejor para algunos no tan nuevas, algunos ya escucharon, pero si vamos a hablar acá las mismas cosas que se hablaron durante 2000 años, no, yo no vengo desde Argentina, ni vamos a construir todo este lugar, ni, ¿no? Ya pueden ir a otros lugares y a escuchar las mismas cosas que escucharon durante 2000 años. Van a escuchar cosas nuevas. Jesús decía, a menos que tengáis la actitud de estos niños, no podráis entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiso decir cuando dijo, a menos que sean como estos niños? ¿Qué actitud tiene un niño? Un niño no es escéptico. Un niño no está ahí dudando, buscando, a ver en qué se equivocó, para ver en qué lo puedo criticar. Un niño tiene la actitud abierta. El niño sabe que él tiene mucho que aprender. Y el único modo que vamos a ser libres, decía también Jesús, es entendiendo la verdad. La verdad os hará libres. Entonces, si yo soy escéptico, no quiero escuchar nada, o siento que no tengo nada para aprender, o solamente acepto que me digan aquello que coincide con mi modo de pensar, no voy a ser libre, no voy a aprender la verdad. Primero, tengan su mente abierta para escuchar. Es lo único que va a solucionar el problema gravísimo en el que se encuentra la humanidad. Estamos en un problema más grave de lo que ustedes piensan, se los aseguro. Aún geopolítico. Aún geopolítico. Hay problemas que el común de la gente no conoce. Tensiones hasta el punto de guerras nucleares estamos todavía, entre Estados Unidos y Corea del Norte, Irán, que tiene la bomba atómica, que no tiene. Ahora ya empiezan a venir hacia Latinoamérica más por el agua, porque hay agua, antes era el petróleo, ahora es el agua, y va a haber guerras en el mundo, va a haber muchos conflictos todavía. Te van a escuchar cosas que nunca han escuchado antes, van a escuchar cosas que los van a escandalizar. ¿Algún pastor quiere que le diga algo que lo va a escandalizar? ¿Empezamos fuerte ya? Sí. Le voy a decir algo que los va a escandalizar. Si quiere levantarse, se puede ir, con todo respeto. En mi opinión, esta no es la palabra de Dios. ¿Se quiere ir? No se asuste. Lo que quiero decir es que esto es una expresión de la palabra de Dios. ¿Sí? No es la palabra de Dios, es una expresión. Y es una expresión que ha recibido traducciones, ha recibido quitas. Hay libros que deberían estar y no están. Ha recibido muchísimas modificaciones. En realidad, para entenderla bien, aquellos que se creen que la entienden, deberían saber hebreo por lo menos, y hebreo perfectamente, y no sabemos. Entonces, pongamos a la Biblia en el lugar donde corresponde. Es maravilloso que este libro haya estado acá después de miles de años en un mundo satánico. Miles y miles de años en un mundo de maldad, este libro está todavía. Y todavía el mensaje verdadero está. La Biblia dice que en los últimos días, y nosotros vamos a demostrar que estamos en los últimos días, el fin del mundo, dice la Biblia. En esos tiempos será el fin de los misterios de Dios. Todas esas preguntas que hemos tenido, vieron que muchas veces nos contesta, bueno, eso es un misterio. Bueno, son los misterios de Dios, sí, es verdad. Pero también la Biblia dice que va a ser el fin de los misterios. Y yo les digo que ustedes van a encontrar en estos días el fin de los misterios. Vamos a hablar acá del propósito por el cual Dios creó. Vamos a hablar de cosas como la vida después de la muerte. Vamos a hablar del mal. ¿Por qué existe el mal? Muchos ateos dicen que si existe Dios, entonces ¿por qué? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué hay enfermos? ¿Por qué hay gente que les pasa tantas cosas malas? ¿Dónde está Dios? Bueno, ¿está bien? En vez de ofenderse con ellos, ¿no? Y decirles que son unos herejes, decimos, está bien, son preguntas lógicas. Aunque los digan con rabia, en el fondo son preguntas lógicas. Si Dios existe y Dios es un Dios de bien, ¿por qué permite el mal del mundo? Son preguntas lógicas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la llegada del Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Va a venir el Mesías? ¿Vino el Mesías? Todo ese tipo de cosas van a quedar contestadas. Ustedes van a entender sus vidas y el mundo mucho más, ¿sí? Pero ustedes tienen que poner su parte. Si pueden mantener la atención que están teniendo ahora todo el tiempo, ustedes son unos fenómenos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver se llama el principio divino.
el principio divino, como ya su palabra lo indica, la palabra principio significa ley, ¿no? Cuando uno habla de las leyes y los principios de física, las leyes y los principios de matemática, ¿sí? El principio divino significa las leyes y los principios con los cuales Dios creó el universo. Cuando Dios creó al hombre, le dio 3 bendiciones. Le dijo, creced, multiplicaos y dominad. O sea, primero el hombre tenía que crecer, que voy a explicar bien qué significan estas cosas, ¿no? Pero detengámonos en la última bendición. Si él crecía, después recién de esto podía multiplicarse. Uno no puede ser padre si no maduró, ¿sí? Entonces después se multiplica y después toma dominio. Entonces, ¿en qué consta todo lo que vamos a ver? Todo lo que vamos a ver consta de 3 partes, no se olviden. Son 3 partes. Se pueden dividir en más conferencias, pero en realidad, aunque la dividamos en otras conferencias, todo lo que vamos a hablar son 3 partes. La primera parte habla del ideal de la creación, o el ideal que Dios tenía cuando creó. ¿Cuál era su plan? Si no sabemos cuál es el plan original, ¿cómo vamos a repararlo? ¿No? ¿Entienden? Entonces primero tiene un ideal claro. Tenemos que saber qué es lo que Dios pensó y por qué Dios pensó de este modo. ¿Se puede saber o no? Ya van a ver. Porque algunos piensan que es una pretensión demasiado grande que alguien pueda saber qué es lo que Dios quería. Por supuesto que se puede saber. Ya van a ver ustedes cómo se puede hoy entender perfectamente. Y qué lógico que es que Dios haya creado algo así, por esta razón. Porque vamos a hablar de las características de Dios. ¿Sí? ¿Qué características tiene Dios y por qué Él necesitó crear? Porque Él crea con un propósito. Bueno, entonces la primera conferencia vamos a hablar de esto. Las leyes y los principios que rigen la creación y el ideal que Dios tenía. Después, en la segunda, vamos a ver la caída del hombre. El hombre violó los principios y se apartó de este ideal, ¿no? En física se define caída, decimos que algo se cae cuando pasa de una posición superior a una inferior. ¿Sí? Yo tengo algo acá y se cae, significa que pasó de una posición superior a una posición inferior, ¿no es cierto? Quiere decir que aceptar que el hombre cayó significa que estamos viviendo en un nivel muy inferior al cual fuimos creados. Es la primera cosa que uno tiene que reconocer. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero no crean que es tan obvio para la gente. Ahora voy a explicar por qué. Estamos caídos. Todo lo que hacemos es inferior al nivel que deberíamos haber tenido. Nuestro modo de actuar, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, es inferior, muy inferior. ¿Entienden? Porque Dios no va a ser un Dios fracasado. ¿Entienden? Dios no va a ser un Dios fracasado. En Isaías 46:11, lo anotan y después lo verifican. No estén ahora verificando porque se van a distraer. En Isaías 46:11 se refleja el carácter de Dios. Está reflejado el carácter de Dios y dice, tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. ¿Sí? En 1 Timoteo 2:3 dice que Dios quiere salvar a todos los hombres. Quiere decir que este ideal se va a llevar a cabo exactamente como Dios lo había planeado. Dios va a restaurar al mundo en el mismo nivel. ¿Por qué enfatizo tanto en esto? Porque los religiosos van a ser sinceros conmigo y me van a reconocer que en realidad el criterio que han tenido y han enseñado mal es que, bueno, ahora, ¿no? Dios envió a Cristo con una actitud medio fría en cierto sentido. Bueno, Dios lo envía, Cristo te da tu mensaje. Después vuelve a ver quién lo cumplió y quién no lo cumplió. El que lo cumplió se va a salvar. Y el que no lo cumplió se va a ir a un infierno eterno. Lo lamento. ¿Qué padre es así de frío? ¿No? La Biblia dice, Dios quiere salvar a todos los hombres. Tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. El ideal de Dios se va a restaurar tal cual como lo había pensado. ¿Sí? Por eso, la Biblia dice muchas cosas, y algunas parecen contradictorias con otras, porque es verdad que la Biblia habla del infierno eterno, etcétera, etcétera, pero también dice esto que acabo de decir. Entonces pensemos, razonemos. ¿Qué significa?
Dios no va a ser un Dios fracasado. Dios va a restaurar su ideal tal cual como Él lo había pensado. ¿Se entiende? Si no, de otro modo, tenemos que pensar, bueno, cuando venga Cristo, supongamos que venga en esta época, se va a llevar a aquellos que practicaron sus enseñanzas, ¿sí? Bueno, dígame una enseñanza de Cristo, por ejemplo. ¿Qué tal amar al enemigo? Ok. ¿Cuántos piensan ustedes que aman, no estoy hablando de tolerarlo, de aguantárselo, no, amar al enemigo? ¿Qué porcentaje de gente creen ustedes que aman? ¿Ustedes tienen algún enemigo? ¿Están enojados con alguien? Piensen, ¿lo aman? ¿Qué porcentaje? A ver, dígame un porcentaje cualquiera. ¿20% de la gente ama a su enemigo? ¿Más o menos? ¿Menos del 20%? ¿10%? Bueno, ¿2%? ¿1%? Bueno, vamos a poner de 5% para exagerar un poco. 5% de la gente ama a su enemigo. Quiere decir que va a venir Cristo, va a salvar al 5%. Y el mal se va a llevar al 95%. Entonces Dios fracasó por completo. Dios fracasa, un fracaso completo su plan. Algo tiene que explicarse acá. Porque un padre que tiene 10 hijos no se va a conformar con salvar a uno de ellos, o 2, o 3, o 4, o 5, ni siquiera 9. Se va a preocupar, como yo decía hace un rato, cuando alguien se levanta y se va, me quedo pensando en él. Se está perdiendo esta parte. A lo mejor hay 100 sentados, pero uno con ese corazón se queda pensando en el que no está. ¿Sí? ¿De dónde sale ese corazón? ¿O será que mi corazón es mejor que el de Dios? Dios tiene ese corazón, en eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este ideal se va a restaurar tal cual. Por esa razón lleva miles y miles de años de historia. Miles y miles de años. Cuando el hombre cumple con su parte de responsabilidad, esto progresa hasta este punto. Si vuelve a cumplir, progresa hasta este punto. Si vuelve a cumplir, progresa hasta este punto. Y si no cumple, vuelve atrás. Tiene que volver a repetirse. Yo voy a demostrar lo que estoy diciendo. Voy a demostrar. Hay una conferencia especial a través de la historia. Toda la historia de la humanidad estudiada desde este punto de vista. Es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien explica la historia desde el punto de vista providencial. Hace poco le di conferencia a un sacerdote católico que es historiador también. Aparte de sacerdote católico, es historiador. ¿Saben lo que me dijo? 70 años tiene. Se quedó con la boca abierta. Y el último día me dijo, yo toda mi vida estaba esperando esto que usted explicó. Todo lo que estudié, toda mi religión, toda mi teología, le faltaba una sola pieza y es esto que usted acaba de explicar. ¿Entienden? Entonces, escúchenlo, por favor, que es oro realmente. Todo esto es una revelación. Todo esto que yo estoy hablando fue revelado a nuestro fundador que tiene casi 90 años, cuando tenía 15 años. 15 añitos. ¿Entienden? Es una maravilla. Pero ustedes tienen que decidir si es una maravilla o no. No se dejen sugestionar por lo que yo diga. Ustedes, cada uno tiene la responsabilidad de decidir. ¿Sí? Bueno, pero no nos desviemos, porque yo puedo hablar muchas cosas, pero no quiero que nunca nos desviemos del punto central. El punto central que quería que sepan en este punto es que todo lo que van a escuchar consta de 3 partes. Estamos hablando del ideal, de la pérdida del ideal y del proceso de recuperación del ideal.